Buenas tardes, vamos a dar inicio a la charla. Les pido por favor a todos que apaguen los micrófonos para poder continuar con la charla de manera que no tengamos interrupción. Ok, bienvenidos a todos los que están conectados. Recordemos que cada 15 días tenemos la charla familiar donde tocamos los temas referentes a la salud del paciente. Bien, por los micrófonos y damos inicio. El tema que vamos a tocar hoy es la comorbilidad en adicciones. Es un término tal vez nuevo, no es muy usado, entonces a ver, ¿a qué se refiere la comorbilidad? Ya, entonces partimos. ¿Por qué es comorbilidad? El término comorbilidad se aplica cuando una persona sufre dos o más trastornos o enfermedades que pueden presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica cierta interacción entre las enfermedades, la cual puede hacer que ambas empeoren. ¿Qué quiere decir en términos más simples? La comorbilidad es la presencia de dos diagnósticos. Recordemos que los pacientes son ingresados en la institución por algún problema en específico. La mayoría coincide en que es el consumo de drogas o de sustancia, o un diagnóstico como esquizofrenia, por ahí que le ponemos. Y la comorbilidad es que el paciente presente dos diagnósticos a la vez, o algunos hasta tres, pero es la presencia de ambos diagnósticos. No quiere decir que si tiene adicción no tiene ningún otro diagnóstico, ¿ya? Significa que puede presentar ambos diagnósticos a la vez. Ya eso se refiere a la palabra o el término de comorbilidad. Entonces vamos a ver cuáles son los diagnósticos más comunes o más recurrentes en adicción. Pero para eso tenemos que entender a qué nos referimos con el diagnóstico de adicción. La adicción es una enfermedad mental también, que cambia el cerebro, sustituyendo la jerarquía normal de necesidades por nuevas prioridades y deseos relacionados con la obtención y el consumo de drogas. En cuanto a la comorbilidad, en comparación con la población general, los adictos tienen el doble de probabilidades de sufrir otros trastornos en el estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Partimos de que la adicción por sí misma ya es una enfermedad mental, es un diagnóstico como tal. No es un vicio, no es una conducta que cambiar, es una enfermedad mental. Y una persona que tiene adicción es más vulnerable a desarrollar otros diagnósticos, ya sea depresión, ya sea esquizofrenia, ya sea un trastorno de personalidad, ¿ya? Y hay algunos trastornos que son más comunes que otros, relacionados también con el tipo de sustancia que el adicto consume. Entonces partimos de que la adicción también es una enfermedad mental, para tenerlo claro. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas psiquiátricos que son más comunes, más recurrentes? ¿Ya? ¿Y cómo aparecen? Porque algunos dicen, sí, ok, mi paciente cuando estaba intoxicado, cuando había consumido, sí, se portaba extraño, actuaba raro, decía que lo perseguían, ¿no? Ese es un síntoma psiquiátrico. Entonces vamos a ver un poco a qué se refiere. A ver, los síntomas psiquiátricos pueden aparecer de forma secundaria al consumo de sustancias. La dependencia al alcohol u otras drogas pueden fomentar la aparición de síntomas asociados con casi cualquier trastorno psiquiátrico que puede remitir o persistir después de la abstinencia. ¿A qué nos referimos? Que estas conductas extrañas que a veces tienen los pacientes cuando han consumido alguna sustancia
puede que se mantengan o puede que desaparezcan una vez que él ya no esté con la sustancia. Vamos a poner otro ejemplo. Los consumidores de cocaína por lo general tienden a portarse de manera paranoica. Cuando están con la sustancia tienen el temor. Es más, algo bastante común es el uso de las capuchas en ellos, ¿ya? Porque ellos tienen la idea de que están siendo perseguidos, ya sea por alguno de sus amigos, de sus proveedores de sustancia, o por la policía, más comúnmente. ¿Ya? Entonces, es por eso que ellos van a presentar estas conductas extrañas que podríamos decir, uy, pero está alucinando, que le están siguiendo, ¿no? O está paranoico. Y claro, la idea es que una vez que deje la sustancia, este síntoma también desaparezca. Pero cabe la posibilidad que aún estando en abstinencia, esta persona continúe paranoica. Entonces sospechamos de la presencia de otro diagnóstico. ¿Ok? A ver, un momento, hay un ruido de fondo, voy a cerrar la puerta para que no nos interfiera. Estos muchachos se bulla, oye. Se bulla, inmunda. A ver. Muy bien, a ver, ahora sí, continuamos. Un momento. Ahora sí, podemos continuar. Entonces, veíamos ya la presencia de síntomas psiquiátricos y comunes en muchos de nuestros pacientes cuando están intoxicados, ¿no? O con el consumo. El segundo punto es, la abstinencia del consumo de drogas puede precipitar la aparición de síntomas psiquiátricos. ¿Qué quiere decir? En los primeros días, semanas o incluso el primer mes de internamiento es común que el paciente presente conductas extrañas también, porque va a pasar por el síndrome de abstinencia, ¿no? Que en alguna charla se ha tocado específicamente qué es el síndrome de abstinencia. Entonces, este paciente va a tener pues conductas tal vez agresivas, violentas, algunos se ponen bastante ansiosos, otros bastante depresivos. Podríamos suponer que esto es producto de la abstinencia, pero si ya pasa un tiempo prolongado y estos síntomas continúan, nuevamente empezamos a sospechar de la presencia de otro diagnóstico, ¿no? Y ahí hablamos de la comorbilidad y específicamente en adicción de la dualidad. El tercer punto nos dice también que las enfermedades psiquiátricas y la adicción pueden coexistir de forma independiente. ¿Qué quiere decir? No necesariamente un diagnóstico es el antecedente del otro. No quiere decir que mi paciente es esquizofrénico y por eso es adicto, o al revés, él consumía marihuana y tanta marihuana lo volvió esquizofrénico. No, ambos diagnósticos pueden coexistir y tener una aparición de forma independiente. Pero lo que sí hacen las drogas al afectar directamente al cerebro es generar una vulnerabilidad en el paciente. ¿Qué quiere decir? Que sea vulnerable, que sea propenso a desarrollar una enfermedad psiquiátrica. ¿Ok? El otro punto nos dice, es posible que la patología dual se desencadene por un factor común de vulnerabilidad, ya sea genético, ambiental o de otro tipo. Puede que la aparición de un síntoma psiquiátrico coincida con el consumo de drogas y a la vez que este paciente esté pasando por la adolescencia. Entonces, se junta un punto genético, un punto de la vulnerabilidad, que es la adicción, y un punto ambiental, que es la edad que en ese momento tiene, porque por lo general los diagnósticos psiquiátricos hacen su primera aparición en la adolescencia y hacen una segunda aparición en la adultez. ¿Ya? Entonces coincide. Hasta estos puntos, que son un poco complejos de entender, vamos a poner ejemplos, pero quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que son puntos importantes a desarrollar. Ya, si alguien tiene una consulta, podría ponerlo en el chat o activar su micrófono.
Recuerden que la idea de estas charlas es que para la familia sea más comprensible todos los temas y también para que con estas charlas puedan apoyar y entender mejor a cada uno de sus pacientes. ¿Ya? Entonces la idea es que si tienen una duda, cualquier duda la puedan consultar. Esto nos sirve para entender por qué a veces mi paciente tiene una idea extraña, paranoica, alguna alucinación, será otra enfermedad o no será. ¿Ok? Bien, continuamos. ¿Cuáles son los principales trastornos concomitantes o los trastornos que aparecen? La comorbilidad, la dualidad. ¿Cuáles son? En la actualidad, la alta comorbilidad entre trastornos de personalidad y consumo de sustancias está suficientemente documentada. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de hace muchos años atrás, actualmente hay bastante información, investigación y podríamos afirmar yo con mucha mayor certeza de cuáles son los diagnósticos que aparecen o coinciden junto con la adicción. La psicopatología comórbida mayoritaria a la drogadicción son los trastornos de personalidad. Hay diversos trastornos de personalidad, pero por lo general coincide una adicción con un trastorno de personalidad. Incluso hablamos de un 35 o un 73% de los casos, ¿no? Entonces, de la población, un 73% de los casos de adicción presentan un trastorno de personalidad. Otros seguidos del trastorno de personalidad son los del estado de ánimo, ¿no? Ahí entra la depresión, la bipolaridad, también entra ansiedad, ¿no? Puede llegar a ser un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, una ansiedad generalizada, una ansiedad específica o tornarse como fobia. También hablamos de enfermedades con temas psicóticos. Ahí hablamos por lo general de la esquizofrenia y por último el TDAH, ¿no? Que el TDAH por lo general se puede dar en la infancia, pero también en la adolescencia y está relacionado con el consumo de sustancias. Ahora, específicamente, vamos a la imagen para que quede un poco más claro. El título inicial de nuestra charla es específicamente la comorbilidad en adicciones. Se puede usar este término, comorbilidad o patología dual. Nuevamente, ¿qué es lo que significa? Que mi paciente o mi familiar, aparte de ser diagnosticado con adicción, que es el tema principal por el cual ha sido internado, aparte de tener adicción, ya sea al juego, a la cocaína, al internet, al alcohol, a la marihuana o a los medicamentos, adicional a ello, puede tener otro diagnóstico también. Y acá dice trastorno mental. Les decía, puede ser el TDAH. El TDAH significa el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Puede tener un diagnóstico de ansiedad, de depresión, un trastorno bipolar, una esquizofrenia o un trastorno de personalidad. Para determinar el diagnóstico del paciente no es algo sencillo, no es en los primeros días, incluso no en el primer mes. Ellos pasan por un periodo de evaluación los 3 primeros meses, porque recordemos que producto de dejar de consumir también van a presentar reacciones que hacen suponer, no, todavía está agresivo, todavía tiene alucinaciones y podría coincidir con algún trastorno. Pero para tener la certeza, la evaluación completa del paciente se realiza durante los 3 primeros meses para determinar si hay algún trastorno mental, solo hay adicción, habrá algún trastorno de personalidad, alguna patología como la esquizofrenia. Para determinar eso, al menos son 3 meses, pero sí podría tener ellos. Entre otros, también puede haber, vamos evaluando algunos, identificamos retraso mental leve, ¿no? Otro de los diagnósticos que se encuentra, pues, de los que están ahí, lo que se han mencionado, ansiedad, depresión, ¿no? Vamos haciendo la diferenciación.
¿Ok? Específicamente. Hasta ese punto. Tienen consulta, vamos a repasar específicamente algunas dudas, alguna inquietud sobre la conducta que está presentando su familiar hasta este momento. El diagnóstico, ¿quién lo va a determinar? Recuerden que es la psiquiatra junto con la psicóloga. Y lógicamente eso va a ser informado por su psicólogo a cada uno de ustedes, ya con más detalle. Pero si en la charla, en términos generales, tienen alguna duda, podrían compartirla en este momento. El PPT igual se les va a compartir. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Doctora, una pregunta. ¿Hay una cierta disposición genética, hereditaria, por los cuales no han podido tener resiliencia ante los problemas de la niñez? ¿O no han podido salir adelante por sí solos o ha habido un problema genético de fondo? Ok, muy bien, buena pregunta. Vamos aquí nuevamente a lo que dice nuestra lámina. A ver, específicamente, ya, en el punto 4 dice, es posible que la patología dual se desencadene por un factor común de vulnerabilidad. ¿Qué queremos decir? La persona a lo largo de su vida puede obtener una vulnerabilidad. Hablamos si en la infancia esta persona ha sido abandonada, ha sido descuidada tal vez por los padres, tiene una vulnerabilidad que ha sido generada. También puede ser genético, es decir, esta persona ha nacido o hay un antecedente en la familia de alguien con un diagnóstico similar, ya sea un tío, un abuelo, un primo. El genético, el de nacimiento, también es ambiental porque recordemos que ellos crecen en ambientes específicos, a veces son ambientes de riesgo, un barrio peligroso, o van cambiando constantemente de ambientes. ¿Qué quiere decir? Hay una inestabilidad a lo largo de su vida, ¿no? Y la suma de todo ello va a hacer que aparezca un diagnóstico. No es solo uno como tal, sino la suma de la vulnerabilidad, de la genética, del entorno ambiental, va a hacer que la persona encadene un diagnóstico y que éste se arraigue. Ahora, ¿en qué momento aparece el diagnóstico? Eso sí cambia bastante de un paciente a otro. En algunos aparece específicamente a los 16, 17 años, en otros tarda un poco más. ¿No? ¿Eso contesta su pregunta, señora Estela? Sí, doctora. Sí, gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Ok, señora Estela, mucho gusto. Sí, ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a su familiar, alguna conducta que haya visto en ellos? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señora Mónica. Dígame. Yo quería preguntarle, en mi caso, el paciente es mi hermano, ¿no? Quería saber, él siempre ha tenido una pequeña, de niñez ha tenido supuestamente él un pequeño trauma, ¿no? Porque sí, nosotros hemos sido huérfanos, mi papá falleció cuando yo tenía 7 años y él tendría pues 6 años, así, ¿no? Y él siempre se refiere a eso, ¿no? Que no ha tenido un resentimiento de lo que ha sido niño, de repente lo que hemos sufrido, ¿no? Como huérfanos, y yo tanto como él como nosotros, mi mamá siempre nos ha sacado adelante, ¿no? Pero quería saber si algo tiene que ver él, porque siempre él vive resentido del pasado. Claro, recordemos nuevamente, ¿no? Y ahí está justo lo que mencionaba, es un buen punto. Todo esto que usted nos comenta es una historia de vida y es su ambiente en el cual él se ha desarrollado, pero no ha sido solo él, ¿no? Usted como hermana también, pero él ha generado un problema, una enfermedad y usted no. Entonces, en ese punto que toca, aparte de explorar la historia familiar de cada paciente, ver también la vulnerabilidad personal de cada paciente.
Si actualmente él tiene un resentimiento, vamos a ir viendo, puede estar relacionado con un diagnóstico o un trastorno emotivo, ya sea depresión o ansiedad, o puede ser un tema de personalidad. Hay trastornos de personalidad que hacen que el paciente sea más rígido. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de comprensión y a nivel mental son mucho más rígidos. Entonces les va a costar afrontar una situación, les va a costar llegar al perdón, que tal vez al hermano, al primo, a la mamá se le ha hecho mucho más fácil y a esta persona específicamente no, ¿ya? Vamos a determinar ahí en caso hay otro trastorno o en caso no, en caso sea solo adicción. Para eso requiere explorar detalladamente el caso, ¿ya? Y vamos a ir, pero sí, lo que usted menciona es un factor ambiental. Y en este caso, usted como institución, ¿cómo se le puede ayudar a ellos para que, o sea, no borren eso, ¿no? Esa mala, de repente esa mala experiencia que tienen, esos malos recuerdos para que ellos ya no se alimenten, no busquen el motivo, no busquen un motivo como fuese para su adicción. Claro, recordemos que primero, antes de identificar los síntomas, ¿no? Se identifican los síntomas, se identifica la problemática, inicialmente se trata con pastillas para regular estos síntomas, se determina un diagnóstico y en el proceso sigue pues la intervención psicoterapéutica, en la cual participa el paciente, también la familia, ¿no? Es un proceso que toma tiempo porque nuevamente tenemos que ver si la rigidez que tiene la persona es producto de un trastorno como tal, una característica de personalidad, o a veces pasa que tienen estas conductas solo en consumo, ¿no? Y cuando ya no están con la sustancia, ven la manera o la circunstancia de manera más tranquila, más asertiva, más asequible. Entonces tenemos que evaluar. Y recuerden que si hablamos de un paciente de al menos un mes, él todavía pues está intoxicado, todavía tiene la sustancia en el cuerpo y no se puede hacer una evaluación 100% confiable. Esperamos por eso al menos los 3 meses, ¿no? Para determinar bien el diagnóstico. Gracias, doctora. Okay. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Dígame. Doctora, referente, usted justamente ha hablado a las adicciones y he visto que ha tocado un tema donde también son adictivos a las pastillas. Pero ¿qué se hace con una persona que necesita las pastillas por psiquiatría? Y es eso, me imagino de que también se puede volver adictivo a las pastillas, ¿no? Si no tomo la pastilla no voy a poder descansar, no voy a poder hacer las cosas. No sé, quisiera que me explique referente a lo de las pastillas, doctora. Ok, perfecto, señora Lili. A ver, le comento. Justo aquí en el punto 3 hablamos de que la enfermedad psiquiátrica y la adicción puede coexistir de forma independiente. ¿Qué quiere decir? Un trastorno o una enfermedad psiquiátrica no necesariamente lleva a la otra. Una no es causa de la otra, ¿ya? Y específicamente en la imagen, aquí vemos la adicción a medicamentos, nos referimos a sedantes como tal, y es el uso compulsivo de esto, como en todas las drogas, tiene que haber un uso compulsivo, tiene que haber una obsesión y tiene que haber un desborde. Si es un paciente que sigue una receta psiquiátrica controlada, no podemos hablar de que hay una adicción a medicamentos, siempre y cuando siga la receta psiquiátrica controlada. Si este paciente no sigue la receta y empieza a desbordarse, toma más medicación de la que requiere, ahí sí podríamos hablar de que se está generando una adicción y justamente nuevamente ingresa el psiquiatra a cambiar esa medicación, a que ya no continúe con la que ha generado dependencia, sino se le cambia por otra que genere el mismo efecto. Pero es complicado que esto se genere siempre y cuando haya un uso pues controlado, ¿no? Ok, doctora, entendido. Gracias. Muy bien, señora Lili.
Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda referente a lo que se ha mencionado? Recuerden, les recuerdo que la idea es que para ustedes quede claro, ya los temas que se toquen, algunas dudas que han visto en torno a su paciente, en torno a su familiar. Doctora. Buenas tardes, sí, dígame. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una consulta. Mencionó un poco que el consumo o los motivos, los diversos motivos de las personas que son adictas varía, ¿no? Puede ser un poco su crianza, su entorno, un tema hereditario. Cuando supongamos que viene de familia o de padres o abuelo que ha tenido algún tipo de adicción, no necesariamente de drogas, pero ha tenido un tema de adicción y se considera que también eso genéticamente podría arrastrar o provocar en él mayor adicción. El tratamiento, yo sé que cada persona varía, pero viéndolo desde ese tema, ¿tiene mayor repercusión o no? Ok, en ese punto, en ese sentido, habría que aclarar que la única adicción que se involucra o interfiere a nivel genético es la adicción al alcohol. Es la que se puede heredar, vamos a ponerlo en estos términos. Las otras adicciones no se heredan, no influyen genéticamente, pero influyen en el aprendizaje, influyen en el ambiente, porque está siendo observado. Ahora, sí sería un limitante como tal en caso esta persona o este familiar siga dentro pues del entorno familiar, ¿no? Siga viviendo en la casa, siga compartiendo, incluso ha pasado que algunos lo incluyen dentro del tratamiento. Vamos a ponerlo en términos más simples. Es un padre alcohólico y yo quiero que ese padre alcohólico visite al hijo que está internado porque, bueno, el hijo es adicto a la cocaína, no al alcohol. Es un elemento, vamos a decirlo de esta forma, negativo, ya que no va a contribuir a la rehabilitación. Ahora, si hace que su proceso sea más lento, más largo, depende cuán involucrada esté esta persona, que es un elemento negativo. La idea es que esa persona pues no participe, ¿ya? Y eso va a facilitar que el tratamiento sea mejor. Ok, muchas gracias. Mi duda venía por ese lado, si por un tema genético podía arrastrar la adicción, pero ya me dijo que solamente si fuera una adicción al alcohol podría repercutir, pero que las otras adicciones son adoptadas, digamos, por otros factores. Exacto, ¿no? Muy bien, correcto. Eso es lo que he querido mencionar, ¿no? Muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien. Me alegra mucho que estén participando. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Este es el momento para aclarar este tipo de dudas. Una pregunta, doctorcita, aunque estoy participando por segunda vez. ¿Qué pasa con un paciente de que sale al mundo exterior y hay reuniones en la casa y beben? Porque no se les puede decir a todas las personas no pueden beber, ¿no? ¿La persona con adicción al alcohol debe estar presente ahí o no sé si por el tratamiento que le han dado ustedes en el centro ya puede decir un no o puede volver a caer en lo mismo? Esa es mi duda, doctora. Gracias. De hecho, que hay un factor, ¿no?, bastante común en todas las familias. Recordemos que lo fundamental en la adicción es un cambio en el estilo de vida, porque es un problema crónico, ¿no? No es un problema que se cure como tal, tiene un tratamiento, tiene una intervención, pero es un problema crónico, desde ahora hasta el último día de sus vidas. Entonces, como todo problema crónico, requiere que sea controlado. Esta persona, si bien ha aprendido estrategias, es capaz de decir que no, se regula sus impulsos, como todos no puede ser expuesta constantemente al estímulo negativo, ¿no? Es como que yo lo ponga a trabajar en un bar, esta persona por más conciencia de enfermedad e intención de cambio, en algún momento va a recaer porque está expuesta al estímulo todos los días, ¿no? Entonces la idea es que se exponga lo menos posible. Si puede evitar esta reunión, si no es, no sé, la boda del año de la hermana, de la única hermana, si puede evitarlo, lo recomendable es que le evite. Y si la familia tiene la costumbre, no sé, digamos, de brindar cada fin de semana,
y puede evitarlo, porque no es necesario que haya una reunión cada fin de semana, lo mejor es que lo evite, ¿no? Siempre hablamos en términos pues realistas, ¿no? El ideal sería que nadie en la familia vuelva a consumir alcohol o incluso las sustancias, ese es el ideal, pero siempre el ideal es difícil de alcanzar, lo mejor es una regulación. Ok, muchísimas gracias, doctora. Ok, señora Lili, muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene una consulta, alguna duda? El Zoom, por un tema de programación, dentro de unos minutos se va a cerrar, ¿ya? Igual se les va a enviar la diapositiva a todos ustedes para que puedan tener la información y en caso algún punto no haya quedado claro, puedan leerlo ya de manera personal. E incluso si alguno de sus familiares no ha podido estar presente en la charla virtual, para que se le pueda compartir el material. ¿Ya? Recordemos que todos los que asisten a visita previamente tienen que haber participado en una charla o en una atención con su psicóloga, porque es importante que todos los involucrados conozcan de la enfermedad del paciente. Porque alguien que no conoce, que no está al tanto, que no está informado, puede caer en justificar su conducta, decir un tema tan sencillo, un comentario tan sencillo, pero a veces tan complicado para el paciente, tan complicado de procesar, es como, tú solo pon fuerza de voluntad, ¿no? Porque es solo un vicio, todos podemos dejar un vicio. Unas palabras aparentemente tan inocentes, tan alentadoras, pueden perjudicar un proceso de rehabilitación. ¿Ya? Entonces es importante que los que han estado presentes en la charla puedan compartir esta información con el resto de sus familiares para que así vengan preparados a las visitas, ¿no? Y sepan que muchos de los síntomas que ellos presentan es un tema pues muchos de los síntomas que ellos presentan es un tema de un trastorno. Y otros de los síntomas que ellos presentan es manipulación. Muy bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta para ir finalizando? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre la última consulta que hizo la señora Lili, entonces la familia tiene un valor importante en cuanto a la recuperación del paciente, ¿verdad? En este caso, si mi padre sale, ¿usted considera que la familia debería comprometerse radicalmente a poder dejar lo que normalmente he visto que es tal vez un brindis, tal vez se pasan de copas y bueno, ¿cree que se deberían comprometer a que puedan dejar ese tipo de licores para que, bueno, mi papá pueda estar tranquilo, pueda estar normal, pueda sentirse bien sin comprometerse a que todo lo que ha recibido como que se desborde o pueda olvidarlo, ¿no? Exacto, como decía, lo ideal es eso. Lo ideal a veces es complicado, la idea es regularlo progresivamente, ¿no? Mientras el paciente no se presente, no esté todavía en la casa, irlo regulando de a pocos, ¿no? Si antes se tomaba, no sé, hasta quedar todos inconscientes, la próxima procuremos tomar menos, ¿no? De esa forma, irlo regulando progresivamente. Porque ningún cambio se produce de noche a la mañana, todo que tiene que ser paso a paso, ¿no? Que es lo mismo que se les pide a ellos. Igual con la familia, ¿no? Comprometerse ahora y no es lograr el cambio mañana, sino progresivamente. Tienen el mismo espacio de tiempo que el paciente.